Nicolás Copérnico, Ciencia y Revolución Copernicana. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torún, antigua Prusia Real, Polonia, y quien muere el 24 de mayo de 1543 en Frauenburg, Prusia Oriental, fue un astrónomo polaco que propuso que los planetas tienen el Sol como el punto fijo al que se refieren sus movimientos, que la Tierra es un planeta que, además de orbitar el Sol anualmente, también gira una vez al día sobre su propio eje, y que los cambios muy lentos y a largo plazo en la dirección de este eje explican la precesión de los equinoccios. Esta representación de los cielos se suele llamar heliocéntrica o sistema centrado en el Sol, derivado del griego helios que significa Sol. La teoría de Copérnico tuvo consecuencias importantes para los pensadores posteriores de la revolución científica, incluidas figuras tan importantes como Galileo, Kepler, Descartes y el mismo Newton. Copérnico probablemente acertó con su idea principal en algún momento entre 1508 y 1514, y durante esos años escribió un manuscrito generalmente llamado Commentariolus, o Pequeño Comentario. Sin embargo, el libro que contiene la versión final de su teoría de Revolutionibus Orbium Caelestium Libri B, o 6 libros sobre las revoluciones de los orbes celestiales, no apareció impreso hasta 1543, el año de su muerte. Ciertos hechos sobre la vida temprana de Copérnico están bien establecidos, aunque desafortunadamente se perdió una biografía escrita por su discípulo Georg Joachim Rheticus. Según un horóscopo posterior, Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torún, una ciudad en el norte de Polonia central, en el río Vístula, al sur del principal puerto báltico de Gdansk. Su padre, Nicolaus, era un comerciante adinerado y su madre, Bárbara Watzenrode, también provenía de una importante familia de mercaderes. Nicolaus era el menor de 4 hijos. Después de la muerte de su padre, en algún momento entre 1483 y 1485, el hermano de su madre, Lucas Watzenrode, tomó a su sobrino bajo su protección. Su tío, que pronto sería el obispo de la catedral de Varmia, vio por la educación del joven Nicolás y su futura carrera como canon de la iglesia. Entre 1491 y alrededor de 1494, Copérnico estudió las artes liberales, incluida la astronomía y la astrología, en la Universidad de Cracovia. Al igual que muchos estudiantes de su época, sin embargo, se fue antes de completar su carrera, reanudando sus estudios en Italia en la Universidad de Bolonia, donde su tío había obtenido un doctorado en Derecho Canónico en 1473. El periodo en Bolonia fue un corto pero significativo. Durante un tiempo, Copérnico vivió en la misma casa que el principal astrónomo de la universidad, Domenico María de Novara. Novara tenía la responsabilidad de emitir pronósticos astrológicos anuales para la ciudad, pronósticos que incluían a todos los grupos sociales, pero prestaban especial interés al destino de los príncipes italianos y sus enemigos. Copérnico, como se lo conoce por Rheticus, fue asistente y testigo de algunas de las observaciones de Novara, y su participación en la producción de las predicciones anuales significa que estaba íntimamente familiarizado con la práctica de la astrología. Novara también probablemente introdujo a Copérnico a dos importantes libros que enmarcaron su futura problemática como estudiante de los cielos: Epítoma de Almagestum Ptolemai, que se refiere al Almagesto de Ptolomeo, escrito por Johann Müller, regiomontano, y Disputationes adversus Astrologiam Divinatrice, o las disputas contra la astrología divinatoria, por Giovanni Pico de la Mirandola. El primero proporcionó un resumen de los fundamentos de la astronomía de Ptolomeo, con las correcciones de Regiomontano y las expansiones críticas de ciertos modelos planetarios importantes que podrían haber sido sugerentes para Copérnico de las direcciones que conducen a la hipótesis heliocéntrica. Las disputaciones de Pico, por otro lado, ofrecieron un devastador ataque escéptico sobre los cimientos de la astrología que repercutió en el siglo XVII. Entre las críticas de Pico estaba la acusación de que, debido a que los astrónomos no estaban de acuerdo con el orden de los planetas, los astrólogos no podían estar seguros de la fuerza de los poderes que emanaban de los planetas. Solo se conocen 27 observaciones registradas durante toda la vida de Copérnico. Sin duda, él hizo más que eso. No obstante, la mayoría de ellas están relacionadas o estuvieron relacionadas con eclipses, alineamientos y conjunciones de planetas y estrellas.
Si bien la primera observación conocida se produjo el 9 de marzo de 1497 en Bolonia, en su libro De Revolutionibus, capítulo 27, Copérnico informó que había visto a la luna eclipsar a la estrella más brillante en el ojo del toro, Alpha Tauri. Para cuando publicó esta observación en 1543, la había convertido en la base de una afirmación teórica. Esta confirmaba exactamente el tamaño del diámetro lunar aparente, pero en 1497 probablemente lo estaba usando para ayudar a verificar las tablas de luna nueva y luna llena derivadas de las tablas Alfonsine, comúnmente utilizadas y empleadas en el pronóstico de Novara para el año 1498. En 1500, Copérnico habló ante un público interesado en Roma sobre temas matemáticos, pero se desconoce el contenido exacto de sus conferencias. En 1501, permaneció brevemente en Ravensburg, pero pronto regresó a Italia para continuar sus estudios, esta vez en la Universidad de Padua, donde realizó estudios médicos entre 1501 y 1503. En esta época, la medicina estaba estrechamente relacionada con la astrología, ya que las estrellas se pensaban para influir en las disposiciones del cuerpo. Copérnico luego pintó un autorretrato. Es probable que adquiriera las habilidades artísticas necesarias mientras estaba en Padua, ya que había una floreciente comunidad de pintores allí y en la vecina Venecia. En mayo de 1503, Copérnico finalmente recibió un doctorado, como su tío, en Derecho Canónico, pero de una universidad italiana donde no había estudiado, la Universidad de Ferrara. Cuando regresó a Polonia, el obispo Watzenrode le arregló una sinecura, es decir, un puesto de profesor in absentia en Wrocław. Los deberes reales de Copérnico en el Palacio Obispado, sin embargo, eran en gran parte administrativos y médicos. Como canon de la Iglesia, recolectó rentas de tierras propiedad de la Iglesia, defensas militares aseguradas, supervisó las finanzas del capítulo, manejó la panadería, la cervecería y los molinos, y cuidó de las necesidades médicas de los otros cánones y de su tío. El trabajo astronómico de Copérnico, no obstante, tuvo lugar en su tiempo libre, aparte de estas otras obligaciones. Utilizó el conocimiento del griego que había adquirido durante sus estudios italianos para preparar una traducción latina de los aforismos de un oscuro historiador y poeta bizantino del siglo VII, Theophylactus Simocates. El trabajo fue publicado en Cracovia en 1509 y dedicado a su tío. Fue durante los últimos años de la vida de Watzenrode que, evidentemente, Copérnico tuvo la idea de descansar su fama posterior. El estado disputado de la teoría planetaria a fines del siglo XV y el ataque de Giovanni Pico a los cimientos de la astrología constituyen las principales consideraciones históricas al construir el trasfondo de los logros de Copérnico. En el período de Copérnico, la astrología y la astronomía se consideraban subdivisiones de un tema común llamado la ciencia de las estrellas, cuyo objetivo principal era proporcionar una descripción de la disposición de los cielos, así como las herramientas teóricas y tablas de movimientos que permitirían construcción precisa de horóscopos y pronósticos anuales. Dos tipos de modelos derivaron de esta premisa. El primero, representado por el de Aristóteles, que sostenía que los planetas son transportados alrededor del centro del universo incrustados en esferas inalterables, materiales e invisibles a distancias fijas. Dado que todos los planetas tienen el mismo centro de movimiento, el universo está formado por esferas concéntricas anidadas sin espacios entre ellas. Como modelo predictivo, esta cuenta tenía un valor limitado. Entre otras cosas, tenía la clara desventaja de que no podía explicar las variaciones en el brillo aparente de los planetas, ya que las distancias desde el centro eran siempre las mismas. Una segunda tradición, derivada de Claudio Ptolomeo, resolvió este problema postulando tres mecanismos. El primero, de círculos descentrados, excéntricos y uniformemente giratorios. El segundo, de los epiciclos, pequeños círculos cuyos centros se movían uniformemente en la circunferencia de círculos de mayor radio, deferentes. Y las ecuaciones. Lecointe, sin embargo, rompió con la suposición principal de la astronomía antigua porque separaba la condición de movimiento uniforme de la distancia constante del centro.
Lequant, en el modelo geocéntrico del universo de Ptolomeo, el Sol, la Luna y cada planeta orbitan alrededor de una Tierra estacionaria. Para los griegos, los cuerpos celestes deben moverse de la manera más perfecta posible, por lo tanto, en círculos perfectos. Para retener este movimiento y seguir explicando las trayectorias aparentes erráticas de los cuerpos, Ptolomeo desplazó el centro de la órbita de cada cuerpo o deferente de la Tierra, que representa el apogeo y el perigeo del cuerpo, y agregó un segundo movimiento orbital, o sea, es decir, el epiciclo, para explicar el movimiento retrógrado. El equant es el punto desde el cual cada cuerpo barre ángulos iguales a lo largo de los deferentes en tiempos iguales. El centro de la deferente está a medio camino entre el equante y la Tierra. En el Commentariolus, Copérnico postuló que, si se supone que el Sol está en reposo y se supone que la Tierra está en movimiento, entonces los planetas restantes caen en una relación ordenada por la cual sus periodos sidereos aumentan del Sol de la siguiente manera: Mercurio, 88 días; Venus, 225 días; la Tierra, 1 año; Marte, 1.9 años; Júpiter, 12 años; y Saturno, 30 años. Esta teoría resolvió el desacuerdo sobre el orden de los planetas, pero, a su vez, planteó nuevos problemas. Para aceptar las premisas de la teoría, pues primero tuvo que abandonar gran parte de la filosofía natural aristotélica y desarrollar una nueva explicación de por qué los cuerpos pesados caen sobre una Tierra en movimiento. También era necesario explicar cómo un cuerpo transitorio como la Tierra, lleno de movimiento, fenómenos meteorológicos, pestilencia y guerras, podría ser parte de un cielo perfecto e imperecedero. Además, Copérnico estaba trabajando con muchas observaciones que había heredado de la antigüedad y cuya confiabilidad nunca pudo verificar. Al construir una teoría para la precesión de los equinoccios, por ejemplo, estaba tratando de construir un modelo basado en efectos muy pequeños a largo plazo, y su teoría para Mercurio quedó con serias incoherencias. Cualquiera de estas consideraciones solo podría explicar la demora de Copérnico en la publicación de su obra. Remarcó en el prefacio de Revolutionibus que había decidido no publicar, no solo por los 9 años recomendados por el poeta romano Horacio, sino por 36 años, 4 veces ese periodo. La presentación de la teoría de Copérnico, en su forma final, es inseparable de la conflictiva historia de su publicación. Cuando Rheticus dejó Frauenburg para regresar a sus tareas docentes en Wittenberg, se llevó el manuscrito consigo para organizar su publicación en Nürnberg, el principal centro de impresión en Alemania. En su momento eligió al editor más importante de la ciudad, Johann Petreius, que había publicado una serie de obras astrológicas antiguas y modernas durante la década de 1530. No era raro que los autores participaran directamente en la impresión de sus manuscritos, a veces incluso viviendo en el hogar de la impresora. Sin embargo, Rheticus no pudo permanecer y supervisar. Le entregó el manuscrito a Andreas Osiander, un teólogo experimentado en el manejo de libros matemáticos durante la producción, así como una figura política líder en la ciudad y un ferviente seguidor de Martín Lutero, aunque finalmente fue expulsado de la Iglesia luterana. En una comunicación anterior con Copérnico, Osiander le había instado a presentar sus ideas como puramente hipotéticas, y ahora introdujo ciertos cambios sin el permiso de Rheticus o de Copérnico. Osiander agregó una carta al lector sin firmar directamente después de la página del título, que sostenía que las hipótesis contenidas en él no pretendían la verdad y que, en cualquier caso, la astronomía era incapaz de encontrar las causas de los fenómenos celestiales. Un lector casual estaría confundido acerca de la relación entre esta carta y el contenido del libro. Tanto Petreius como Rheticus, habiendo confiado en Osiander, ahora se encontraron doblemente cruzados. La rabia de Rheticus fue tan grande que tachó la carta con una gran X roja en las copias que se le enviaron. Creyendo que Rheticus hizo que Petreius fuera parcialmente responsable de la publicación del prefacio no autorizado, el amigo de Copérnico, Tidemann Giese, un obispo católico romano, escribió al consejo de la ciudad de Nuremberg para exigir que Petreius fuera obligado a publicar una reimpresión. Sin embargo, el consejo se negó a tomar medidas y no realizó ninguna revelación pública del papel de Osiander hasta que Kepler lo relevó en su Astronomía Nova en 1609. Además, el título de la obra fue cambiado de On the Revolutions del manuscrito de los orbes del mundo a 6 libros sobre las revoluciones de los orbes celestiales, un cambio que parecía mitigar la afirmación del libro de describir el universo real.
Muchos de los detalles de estas luchas de publicaciones locales disfrutaron de una historia subterránea entre los astrónomos del siglo XVI, mucho antes de que Kepler publicara la identidad de Osiander. La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios científicos. Dicho carácter revolucionario no está solo en sus escritos, sino en poner en marcha unos caminos que romperán las barreras del pensamiento. No debemos olvidar que la obra de Copérnico sigue ligada al mundo antiguo, ya que ciertas premisas platónicas siguen vigentes en su pensamiento, como los dos grandes principios de uniformidad y circularidad. Sin embargo, con su obra se afianza otra gran idea propia de la modernidad, y es la naturaleza va perdiendo su carácter teológico. El hombre ya no es el centro del universo, sino que Copérnico lo desplaza a una posición móvil como la de cualquier otro planeta. A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre ahora está gobernado por su razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte del ordenamiento del universo. Así, el hombre pasa a ser un ser autónomo que basa dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. La razón humana puede ahora apoderarse de la naturaleza, dominarla y controlarla. Así, el hombre deja de ser el centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. A partir de ahora nos enfrentamos al mundo, no contemplándolo, sino construyendo hipótesis a través de las capacidades del hombre que, contrastadas con la naturaleza, se podrán dar por válidas o no. Copérnico está considerado como el precursor de la astronomía moderna, aportando las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la mirada del cosmos que había prevalecido hasta entonces. Así, lo que se conoce como revolución copernicana es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y los otros astros giran alrededor del Sol.